Buenas tardes a todos. Muchas gracias nuevamente por conectarse a la charla mensual del currículo de español de Health for the World. Hoy tenemos a dos invitadas muy especiales para hablar de tumor neuroendocrino de primario desconocido, el rol de las imágenes híbridas y moleculares. Tenemos a la doctora Patricia Bernal como moderadora y a la doctora Vanessa Murat como presentadora. La doctora Patricia Bernal es médica nuclear de la Fundación Santa Fe de Bogotá, expresidenta de la Asociación Colombiana de Medicina Nuclear, exsecretaria de la Federación Mundial de Medicina Nuclear y será la próxima presidenta del Congreso Mundial de Medicina Nuclear para el 2026. Le damos una gran bienvenida y con ella iniciamos esta gran charla por la doctora Vanessa Murat. Muchas gracias, buenas tardes, doctora Brum. Quiero darle la bienvenida a todos ustedes a este webinar y agradecer al grupo organizador la amable invitación, donde tengo el honor de presentar a la doctora Vanessa Murat, a quien conozco desde hace varios años como una de las mentes más inquietas en el estudio e investigación de las imágenes híbridas para la fusión de información funcional de medicina nuclear con la morfológica de la radiología, logrando así lo mejor de los dos mundos, y quien además ha trabajado en lo que más tarde ella misma explicará el mundo mágico del teranostic. La doctora Murat es radióloga de la Fundación Santa Fe de Bogotá, fellow de medicina nuclear de la Universidad de Seúl y actualmente fellow de imágenes moleculares de la Universidad de Toronto. Ella les va a hablar del papel de las imágenes híbridas y moleculares en los tumores neuroendocrinos de primario desconocido. Quiero, antes de que la doctora Murat empiece, recordarles que si hay dudas o preguntas durante la presentación, por favor las escriben en el chat y al final de la misma estaremos respondiéndoles. Doctora Murat, por favor. Muchas gracias, doctora, por la presentación y muchas gracias a todos los que están hoy conectados. Bueno, para empezar, quisiera contarles brevemente en qué consisten las imágenes funcionales, híbridas o moleculares y por qué es tan interesante este campo. En general, hay 4 grandes pilares que podemos abordar con las imágenes diagnósticas y no solo de los órganos y sistemas como tal, sino también de las diferentes patologías. Estos son la anatomía y la fisiología, que por lo general los evaluamos con imágenes anatómicas o morfológicas, donde contamos con el ultrasonido, la tomografía y la resonancia magnética. Y por otro lado tenemos el metabolismo y el aspecto molecular, que estos los podemos evaluar con las imágenes funcionales. Estas incluyen secuencias específicas de resonancia magnética, pero principalmente el PET y el SPECT. Sin embargo, si nos fijamos, pues ninguna de estas modalidades por sí sola cubre como tal todos estos pilares, y por eso es que en los últimos años se han venido desarrollando cada vez más las imágenes híbridas, que consisten en la combinación de diferentes modalidades, aprovechando al máximo las ventajas de cada una de ellas para tratar de cubrir todos estos aspectos y sacar lo máximo de cada estudio diagnóstico. Este tipo de imágenes tienen 2 objetivos principales. El primero consiste en la colocalización de información funcional o pues, molecular. Una vez nosotros identificamos la lesión, es mucho más fácil determinar su localización anatómica precisa, pues con este tipo de imágenes, y de esta manera va a aumentar el rendimiento diagnóstico del estudio. Y el segundo objetivo consiste pues, en aumentar el beneficio diagnóstico para el paciente, es decir, adicionar información que sea útil, por ejemplo, para la detección o la caracterización de una patología, como vamos a ver en el caso de tumores neuroendocrinos, para la estadificación en pacientes oncológicos o para la elección, la planificación e incluso la administración de tratamientos específicos. En la charla de hoy, pues vamos a ver un ejemplo muy claro del uso de las imágenes híbridas en tumores neuroendocrinos y de cómo estas representan, como decía la doctora Bernal, la fusión entre los campos de la radiología y la medicina nuclear, aprovechando las ventajas y pues lo más bonito de cada una de ellas. Para iniciar, pues recordemos que los tumores neuroendocrinos de primario desconocido son más frecuentes de lo que se esperaría.
el sitio primario de origen no se logra identificar en aproximadamente 20% de los casos. Estos tumores por lo general se presentan en estadios avanzados y son no funcionantes o pobremente diferenciados, y eso dificulta aún más la evaluación. ¿Y por qué es importante encontrar el primario en estos pacientes? Pues esto radica en que entre más temprano se encuentre el sitio primario de enfermedad y más precisa sea la estadificación, pues más opciones de manejo va a tener este paciente. Entonces, pues finalmente el pronóstico va a mejorar. Y aquí es donde las imágenes funcionales o imágenes híbridas tienen un papel fundamental, porque nos permiten en un gran porcentaje de los pacientes con un solo estudio localizar el tumor primario, determinar la extensión de la enfermedad y evaluar, por ejemplo, en este caso, el estado de los receptores de somatostatina, que nos va a hablar del pronóstico, y además seleccionar o guiar como tal el manejo de esos pacientes. Adicionalmente, estas imágenes tienen un papel muy importante en el seguimiento de los pacientes, porque permiten evaluar la respuesta a la terapia y detectar recurrencia o metástasis tempranamente, incluso antes de que sea esto evidente en las imágenes morfológicas. Por todo esto, las imágenes funcionales pues hacen parte de los estudios iniciales recomendados y casi que obligatorios para la búsqueda del tumor neuroendocrino de primario desconocido en todas las guías, pues incluso las más recientes. Un concepto fundamental para entender todo esto de las imágenes funcionales y las imágenes híbridas es el concepto de teranóstico. Esto consiste básicamente en el abordaje diagnóstico enfocado a la intervención terapéutica. Este término, digamos que es más o menos reciente, pero en realidad el concepto de teranóstico se ha aplicado en medicina nuclear desde hace mucho tiempo. ¿Y en qué consiste entonces? Pues básicamente el principio del teranóstico es que se ve lo que se trata y se trata lo que se ve. ¿Qué hacemos para lograr esto? Lo que hacemos es utilizar moléculas específicas que pueden ser péptidos, pueden ser agonistas o antagonistas, y ellos van marcados con radioisótopos determinados que lo que nos van a permitir es hacer diagnóstico y tratamiento de la misma enfermedad. Si nosotros marcamos esas moléculas con radioisótopos emisores de radiación gamma, lo que vamos a hacer es diagnóstico. Pero si marcamos esas mismas moléculas con radioisótopos emisores alfa o beta, lo que vamos a hacer es tratar la enfermedad, porque esta radiación lo que hace es generar un efecto citotóxico que lleva a la muerte celular, y pues con esto disminuye la carga tumoral. En tumores neuroendocrinos encontramos un muy buen ejemplo de este abordaje, porque estos son tumores que sobreexpresan una cantidad de receptores. Entonces son excelentes blancos moleculares todos estos receptores. Los más importantes y los más abundantes son los receptores de somatostatina, y de estos los tipo 2, que son los que sobreexpresan la mayoría de tumores neuroendocrinos. Entonces, acá, ¿qué pasa? Se utilizan los análogos de receptores de somatostatina como moléculas base, digamos. Si nosotros marcamos esos análogos con radioisótopos emisores gamma, utilizando técnicas de PET y de SPECT, pues podemos obtener imágenes, detectar los sitios de enfermedad, hacer la estadificación, etc. Pero si por el contrario los marcamos, esos análogos de somatostatina, con otros radioisótopos emisores beta, por ejemplo, como el lutecio, lo que vamos a hacer es tratar las lesiones tumorales, porque dentro de ellas se va a emitir esa radiación y pues se va a generar el efecto citotóxico. En imágenes híbridas como tal, contamos básicamente con dos tipos de técnicas. Están las técnicas de gammagrafía con SPECT-CT y están las técnicas de PET, que puede ser fusionado bien sea con TAC o con resonancia magnética. Tenemos también varios radiotrazadores, como ven acá, que cada uno tiene sus ventajas y sus recomendaciones, y es lo que vamos a ir mirando. El primer radiotrazador con análogos de somatostatina disponible fue el pentetrótide, marcado con indio 111.
Este lo conocemos todos mejor como el octreoscan. Este radiotrazador tiene una sensibilidad del aproximadamente el 65%, tiene un rango muy amplio que va entre el 35 y el 85% más o menos, y esto depende sobre todo del tamaño del tumor, porque hay tumores que, si digamos los tumores menores de 2 centímetros, a veces no se pueden localizar con esta técnica. Sin embargo, tiene una especificidad alta y un valor predictivo positivo hasta el 92.8%. Otro radiotrazador también a base de análogos de somatostatina que tenemos disponible en años más recientes es el Tectotrae, y la diferencia es que está marcado con tecnesio 99, que es básicamente el radioisótopo más utilizado en medicina nuclear. Por eso pues tiene algunas ventajas, especialmente que proporciona unas imágenes planares más de mejor resolución, que los tiempos de adquisición del estudio son menores y que representa menor radiación para el paciente. También otra opción que nos va a mostrar específicamente la vía de las catecolaminas es la gammagrafía con metayodobencilguanidina, que está indicada pues precisamente para el diagnóstico de tumores que produzcan catecolaminas, es decir, en los feocromocitomas, paragangliomas, neuroblastomas o en el carcinoma medular de tiroides. Para este tipo de tumores tiene una sensibilidad del 90% con un valor predictivo positivo hasta del 100%. Pero pues por el contrario, su uso es limitado en tumores neuroendocrinos gastroenteropancreáticos. Eso tenerlo en cuenta. Para ellos estarían indicados los otros dos que mostré anteriormente. En las imágenes de PET, bien sea con tomografía o con resonancia, entonces tenemos 3 radiotrazadores disponibles. El primero y más utilizado es también a base de péptidos análogos del octreotide o pues de receptores de somatostatina, estos pues marcados con galio 68. Esto lo conocemos más comúnmente como PET galio o PET DOTA, en especial PET DOTA, y se cuenta con varios tipos de moléculas análogas. Son el DOTATOC, el DOTATATE, el DOTANOC, los más utilizados, pero pues digamos que lo importante que quiero mencionar acá es que todos, la principal diferencia entre ellos es la afinidad que tienen por los subtipos de receptores de somatostatina, pero en general todos tienen una excelente afinidad por los receptores tipo 2, que como les decía son los más abundantes en la mayoría de tumores neuroendocrinos. Entonces al compararlos, digamos que no se ha encontrado una diferencia significativa ni en el desempeño diagnóstico ni en la calidad de las imágenes. Estos son los trazadores de elección cuando sospechamos un tumor neuroendocrino gastroenteropancreático, cuando es una sospecha de primario pulmonar, de adenoma hipoficiario o de carcinoma de células de Merkel. Existe mucha literatura y hay muchos estudios donde se demuestra la utilidad del PET-DOTA y que compara su rendimiento diagnóstico con otras modalidades. Estos son los 4 metaanálisis más grandes realizados en los últimos años que resumen como toda esta evidencia, y digamos que lo que ellos concluyen es que este tipo de PET tiene una sensibilidad en general del 72 al 92% para la detección de tumor neuroendocrino de primario desconocido, que tiene una especificidad muy alta hasta del 98% con un valor predictivo positivo también muy alto. Y adicionalmente se ha demostrado que en pacientes donde el diagnóstico de tumor neuroendocrino ya está establecido, realizar un PET puede cambiar el manejo hasta en un 35% de los casos. Entonces, por eso, además de ser el estudio de elección para la búsqueda de primario, es el estudio de elección cuando ya tenemos el diagnóstico para hacer la estadificación. Este es un caso de un paciente de 71 años con clínica y laboratorios sugestivos de un tumor neuroendocrino gastroenteropancreático. En este paciente los estudios anatómicos iniciales fueron considerados normales y por eso le pidieron este PET-DOTA.
Acá lo que les quiero mostrar es la actividad fisiológica del radiotrazador en la hipófisis, en el hígado, el vaso, los riñones, las glándulas suprarrenales, en la vejiga y pues en menor medida en las glándulas, pues con menor intensidad en las glándulas salivares, en el intestino y en la próstata. Como hallazgo anormal acá, entonces encontramos un foco de captación en lo que corresponde al bulbo duodenal, como podemos ver acá en la imagen fusionada. Esta lesión, retrospectivamente en la tomografía, correspondió pues con este pequeño nódulo hipervascular que correspondía al tumor neuroendocrino primario. Digamos que esta es un muy buen ejemplo de cómo podemos detectar la lesión, pero también nos puede pasar al contrario, que tengamos la tomografía, encontremos este hallazgo de una lesión hipervascular sospechosa de un tumor neuroendocrino y digamos, ¿qué podríamos hacer ahí? Pues solicitar un PET-DOTA para de una manera no invasiva confirmar el diagnóstico y tener información adicional, como por ejemplo que se trata de una enfermedad localizada, que pues no hay metástasis y que este tumor tiene alta expresión de receptores de somatostatina, lo cual puede guiar también al diagnóstico. Cuando comparamos entonces los dos estudios, el Octreoscan, que recuerden se hace con SPECT-CT, y el PET-DOTA, que está, pues es la modalidad de PET, encontramos varias ventajas del PET sobre el SPECT. Las más importantes son la mejor resolución espacial, como podemos ver acá, del PET. La mejor resolución espacial, su mayor sensibilidad para detectar lesiones, específicamente lesiones pequeñas, y pues con esto el aumenta la especificidad del estudio. Además de todo, en el PET es menor el tiempo en el que se realiza el estudio después de la inyección, o sea, es, digamos, más cómodo también para el paciente y para que el flujo de trabajo como tal mejore. Y finalmente, pues la dosis de radiación para el paciente también es menor con el PET que con el SPECT. Por otro lado, se ha demostrado que si se realiza el PET, incluso ya teniendo el diagnóstico confirmado con un Octreoscan, el PET aporta información adicional relevante hasta en un 30% de los casos, específicamente porque nos permite una mejor detección de metástasis hepáticas o de metástasis cerebrales. Por todas estas ventajas, entonces el PET galio nuevamente se considera la imagen funcional de elección para la evaluación de los pacientes, tanto con primario desconocido como ya con el diagnóstico establecido. También tenemos el PET-FDG, que en tumores neuroendocrinos es muy importante porque es el que marca el pronóstico del paciente. Acá es importante, existe un fenómeno que es el fenómeno de flip-flop, en el cual la expresión de receptores de somatostatina es inversamente proporcional al grado de diferenciación tumoral. Entonces, digamos, a medida que el tumor se desdiferencia, va a dejar de expresar receptores de somatostatina y como se vuelve más agresivo, va a aumentar su consumo de glucosa. Teniendo en cuenta esto, entonces el PET-FDG está indicado, digamos, para la valoración inicial en conjunto con el PET-DOTA en 3 escenarios principales. Cuando tenemos un KI 67% entre el 5 y 10%, cuando se trata de un tumor pobremente diferenciado, cuando hay lesiones sospechosas en imágenes anatómicas, pero que tienen poca actividad en imágenes funcionales, específicamente en Octreoscan o pues en un PET, en un PET-DOTA. Y cuando hacemos esto, o sea, realizar los dos estudios al momento del diagnóstico, la sensibilidad para la detección del tumor y para la estadificación adecuada aumenta hasta y alcanza hasta el 92%. Este es un buen ejemplo de eso. Se trata de un paciente con un tumor neuroendocrino bien diferenciado del duodeno. Esta es la lesión primaria, con múltiples metástasis hepáticas.
Como vemos acá, al momento del diagnóstico, pues tenemos un tumor con importante expresión de receptores de somatostatina, pero sin consumo significativo de glucosa. Este es el PET-FDG y no tenemos ninguna captación anormal. Sin embargo, durante el seguimiento podemos ver que el tumor primario pues creció un poco, pero lo más importante acá es que aunque algunas lesiones hepáticas disminuyeron de tamaño, o sea, respondieron al tratamiento, otras lesiones empezaron a captar ese FDG. ¿Qué quiere decir? Pues que estas lesiones se desdiferenciaron y que a pesar que hay algún tipo de respuesta al tratamiento en este paciente, el pronóstico empeora. Y pues es importante porque esto no lo hubiéramos podido ver de no hacer los dos estudios al tiempo. Este es otro ejemplo en una paciente con un tumor neuroendocrino pancreático localizado, en quien se realizaron los dos estudios como parte de la estadificación porque era un tumor de alto grado. Acá entonces podemos ver que la lesión primaria no solamente expresa receptores de somatostatina, sino que además tiene un alto consumo de glucosa. ¿Esto qué quiere decir? Que se trata de un tumor que es heterogéneo, que tiene diferentes grados de diferenciación, porque hay porciones que son bien diferenciadas y están sobreexpresando los receptores, pero hay porciones que son mal diferenciadas y que han aumentado su consumo de glucosa. ¿Para qué nos sirve saber esto entonces? Pues básicamente, según esto, se va a definir el diagnóstico, el tratamiento, perdón, del paciente. ¿Por qué? Porque al tratarse, por ejemplo, como en este caso de un paciente donde existe igual expresión de receptores de somatostatina a consumo de glucosa, el paciente aún se podría beneficiar de alguna forma de manejo con análogos de somatostatina, pero si es un paciente donde el aumento de glucosa supera la expresión de receptores de somatostatina, es un paciente que ya no se va a beneficiar de ese tipo de terapias. Finalmente, quería mencionar el PET-DOPA, que es otra opción que tenemos, pero este se realiza con análogos precursores de las vías de la dopamina, la epinefrina y la norepinefrina. Por eso es un estudio que está indicado especialmente en insulinomas en niños para la evaluación de tumores como feocromocitomas, neuroblastomas, paragangliomas o como en este caso carcinoma medular de tiroides. Es como estas son las principales indicaciones. Y bueno, ya a manera de resumen, pues quería recordarles que las imágenes funcionales o imágenes híbridas juegan un papel fundamental y muy reconocido en todo el espectro de la enfermedad por tumores neuroendocrinos, que no solo tienen un papel importante para el diagnóstico o detección de primario desconocido, sino también en la estadificación y caracterización de la enfermedad, en el seguimiento y en el manejo. Adicionalmente, que para la parte del diagnóstico, la elección son las imágenes con análogos de receptores de somatostatina y podemos tener imágenes de gammagrafía con SPECT-CT o imágenes de PET, que puede ser fusionado o con tomografía o con resonancia. Por sus múltiples ventajas que ya dijimos, se considera el estudio de elección tanto para la búsqueda de primario como para la estadificación, y también recordar que el PET-FDG es muy importante en tumores neuroendocrinos porque nos habla del pronóstico del paciente y que en estos escenarios donde está indicado puede cambiar de manera muy significativa el manejo. Muchísimas gracias, Vanessa, por la excelente exposición. Realmente es una cantidad de información y tratar de hacer algo que es difícil de explicar, volverlo fácil, yo creo que para todo el mundo quedó muy claro
que esto se trata de conocer también la fisiología del tumor, la bioquímica del tumor, que somos capaces de tomar la molécula precisa y específica y marcarla para poder ver el tumor. Estamos viendo definitivamente el tumor, por lo tanto podemos estadificarlo, encontrar el primario, ver cómo se comporta. Eso es lo más importante, que esto nos está hablando del comportamiento biológico del tumor. Lo que dijo la doctora Murad es, pues, si nosotros tenemos un paciente que capta con el PET, con receptores de somatostatina, le estamos asegurando que tiene un buen pronóstico, que puede tratarse con análogos de somatostatina y una sobrevida larga. Mientras que si se hace con FDG, yo digo que los tumores neuroendocrinos tienen como dos caras, ¿no? Una bien diferenciada, que es la que capta los receptores de somatostatina y el PET-DOTA es positivo, y una desdiferenciada. Y cuando se desdiferencian y se desorganizan como todos, ¿qué es lo que capta? Azúcar, glucosa. Y entonces a la gran mayoría finalmente de los pacientes con tumores neuroendocrinos termina uno haciéndoles un PET con DOTA, con receptores de somatostatina, y un PET con FDG, como para tener todas las cartas sobre la mesa, para saber cómo debe manejar al paciente y poder darle una consejería, un pronóstico. Esto pues ya es un estudio que se está haciendo rutinariamente en casi en todas las partes del mundo y que también es muy útil, como dijo la doctora Murad, para escoger los pacientes que tienen indicado un tratamiento con análogos de somatostatina marcados con radiación beta o radiación alfa. Yo pues no estoy viendo aquí preguntas adicionales, pero pues quería preguntarle a la doctora Vanessa que, para que le quede al público más claro, cuál es la utilidad en el seguimiento de los pacientes, la utilidad de hacerles un PET con DOTA. Bueno, pues la utilidad es inmensa, es una indicación muy importante porque el PET-DOTA nos va a permitir primero hacer una evaluación de la respuesta al tratamiento. Entonces podemos, pues de una manera, digamos, con una gran sensibilidad y especificidad, decir que ese paciente sí está respondiendo al manejo. Incluso podemos tener lesiones que en las imágenes morfológicas todavía son de gran tamaño o no presentan ningún cambio significativo, pero con las imágenes funcionales vamos a ver que si disminuye la captación de la lesión, eso quiere decir que hay respuesta. Entonces, por ese lado son fundamentales. Y por otro lado, este tipo de imágenes nos ayudan a detectar de manera muy temprana, por ejemplo, recaídas o metástasis. Hay lesiones que por su tamaño tan pequeño pueden ser evidentes en las imágenes funcionales, incluso antes que las podamos identificar en las imágenes anatómicas. Entonces es muy importante. Excelente. Aquí tengo una pregunta del doctor Oscar Rivero. Él pregunta si hay algún marcador pronóstico de agresividad o malignidad por imágenes híbridas. Sí, doctor, pues digamos lo que trataba de explicar es que el PET-FDG es el que nos va a dar es el que va a dar el pronóstico como tal del paciente, está indicado en esos escenarios específicos, pero lo que pasa es que, digamos que a medida que el tumor se va desdiferenciando, empieza a disminuir la expresión de receptores de somatostatina. Entonces, entre menor sea la captación en estas imágenes, pues se trata por lo general de un tumor más agresivo o pues que tiene un mayor grado o un tumor de mayor grado. Digamos que por lo general los tumores grado 1 o 2 expresan altas cantidades de receptores de somatostatina, entonces los vemos por PET, pero cuando se vuelven más agresivos o son de mayor grado, no expresan esto tanto. Por el contrario, lo que hacen es aumentar el consumo de glucosa. Entonces ahí está el papel fundamental del PET-FDG. Si los hacemos al tiempo, como en el caso que les mostraba, y el tumor no capta en el PET galio, pero sí capta en el FDG, quiere decir que se trata de un tumor muy agresivo. Muy bien, tenemos otra pregunta de la doctora Sonia Bermúdez, que dice que
Viendo los adenomas hipofisiarios como un tumor neuroendocrino, ¿cuál es el papel actual o en el futuro de las imágenes híbridas en la evaluación del paciente que presenta una masa hipofisiaria? Mm, Pues digamos que el PET-DOTA sí está indicado como para la evaluación de adenoma hipofisiario y en teoría, pues hay estudios que demuestran la utilidad, pero como tal, en la práctica yo no he visto casos de, pues como para evaluar una masa hipofisiaria como tal, no he visto muchos casos. No sé, doctora Bernal, de pronto si usted ha visto. Estoy de acuerdo. No nos lo piden usualmente para eso porque definitivamente fisiológicamente vamos a tener captación sobre la hipófisis, tanto con DOTA, galio 68, como con FDG. Es una captación leve y difusa. Cuando uno tiene una lesión que capta intensamente, pues, y que es muy focal, pues ya puede inclinarse por algo que está sucediendo, ¿sí? Pero realmente no está claramente como una indicación establecida. No tengo aquí más preguntas, no sé si alguien más quiera preguntar algo en este momento, si tengas alguna otra observación que hacer, Vanessa. Pues más que una observación, yo quería como que de pronto nos contara, doctora, como qué experiencia hay de esto en Colombia, pues de las imágenes híbridas en tumores neuroendocrinos. Bueno, en Colombia ya hace varios años estamos trabajando primero con el Electroscan desde antes de los 90 y ahora nos estamos migrando debido a la gran difusión de PET que hay, pues trabajar con DOTA Galio 68. Realmente si uno tiene las dos opciones no hay razón, aunque el precio es una limitante, pero no hay razón para usar otro scan, ¿sí? Vemos 30% menos de las lesiones. Todos los centros que tienen PET están en la capacidad de hacer el estudio con DOTA y los estudios con FDG, entonces se están convirtiendo en una práctica rutinaria que nos las están pidiendo con toda frecuencia y que son necesarias para empezar a hacer también la terapia de los tumores neuroendocrinos con lutecio, que también ya hay varios centros en Bogotá, en la Fundación Santa Fe, ya desde hace más o menos un año estamos haciendo de manera rutinaria tratamiento con Dota Lutecio 177 para tumores neuroendocrinos. Entonces, ya en el país, tanto endocrinólogos como oncólogos y médicos nucleares y radiólogos, pues trabajamos permanentemente en eso. Tengo otra pregunta de la doctora Natalie Duarte. Dice, hola, super la charla. En el feocromocitoma, ¿en qué casos lo solicitarías? Mm, pues digamos que por lo general en feocromocitoma se utiliza cuando está la sospecha y se tiene la disponibilidad de hacer este tipo de estudios. Yo lo he visto, pero por lo general, digamos que el diagnóstico inicial se hace con las imágenes anatómicas y de una vez el paciente, digamos, recibe el manejo, pero pues no lo he visto mucho para, por ejemplo, estadificación o para seguimiento en feocromocitoma. En feocromocitoma también pues es útil si uno va a dar tratamiento con lutecio. Para todo lo que es diagnóstico, uno tiene que tener una imagen que nos muestre la enfermedad, ¿sí? Para luego poder pasar a hacer el tratamiento sobre los mismos sitios que observamos en la imagen diagnóstica. Entonces sería también otra utilidad, selección de pacientes para terapia. No tengo. Sí, yo veo otra pregunta acá. ¿Sí? ¿Tienen alguna experiencia de imágenes de tumor neuroendocrino marcados con flúor? No. No. En general, el DOTA se está marcando con galio 68, pero ya hay algunos sitios a manera de investigación que los están marcando con flúor 18. Por ejemplo, sé que en Chile arrancaron a hacer eso y pues es muy ventajoso porque
Realmente el galio 68 es un producto degenerador, es de difícil adquisición y sale muy costoso. En Colombia está con galio 68 en todos los sitios por ahora, pero ya en Chile están encontrando una molécula y haciéndole en investigación marcada con flúor 18, lo cual hace que, que esté más disponible y que sea menos costoso, de manera que estamos a la puerta de que eso suceda. Yo no veo más preguntas por acá. No, acá tampoco. Sí, parece que ya no tenemos más preguntas. Doctora Murat, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí hoy. Doctora Bernal, igualmente, muchas gracias por su tiempo. Y a las 36, casi 40 personas que se unieron hoy, muchas gracias por participar. Les recordamos que en unas 48, 72 horas esta charla va a estar disponible en el canal de YouTube de Health for the World sin ningún costo. Aquí se las vuelvo a poner en el chat para que pasen por allá y vean. También tenemos mucho material educativo en inglés que se le puede poner los subtítulos en español o verlas también en inglés. A todos, muchas gracias nuevamente. Nos vemos el próximo mes y que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias, doctora Bernal. Muchas gracias, Daniel, Vanessa. gracias a todos. Gracias, Daniel. Muchas gracias.